Contraté a un jardinero para la vieja casa, y 2 días después, el pueblo entero estaba diciendo mi nombre como si fuera una mala palabra. Lo supe porque en la tienda de don Sebas dejaron de pesarme los tomates y se quedaron mirándome como si yo escondiera algo debajo del rebozo. Lo supe porque una vecina, que nunca saluda, ese mediodía se asomó por la cortina y murmuró Dios nos ampare. Y lo supe, sobre todo, porque al volver a casa, frente al portón de hierro oxidado, había niños señalando los rosales secos como si fueran prueba de un crimen. Me llamo Rogelia Martínez, tengo 76 años, y mi casa huele a menta y a madera vieja cuando la tarde se hace larga. La construyó mi difunto esposo, Hilario, con las manos que ya no me arropan por las noches. Las paredes guardan fotografías en blanco y negro, y los pasillos guardan pasos que nadie pisa. Es una casa de patios, de azulejos rotos y de una fuente que dejó de cantar hace años. El jardín, en su tiempo, fue el orgullo del barrio. Bugambilias colgando como faroles, jacarandas que pintaban de lila el suelo cada primavera, y una higuera grande que daba sombra y secretos. Con el tiempo, mis rodillas me traicionaron y mis hijos, también. Nadie ha tenido tiempo de volver a barrer las hojas. Ese lunes amanecí con una punzada de terquedad en el pecho. Abrí el portón, le pasé la palma a la reja para sentir el polvo, y escuché mi propia voz decir una frase que no había dicho en años. Hoy hago algo por mí. Caminé despacio hasta la banca de piedra. El sol, tímido, apenas rozaba el borde de las tejas. El silencio del jardín me dolió un poco por dentro. Era el mismo silencio que queda cuando te sientas a la mesa y faltan sillas ocupadas. Saqué del bolso una tarjeta arrugada que me había dado la hija de doña Felisa. Servicios de jardinería, Isaías. Un número escrito en tinta azul, torcido, como si lo hubieran apuntado en la esquina de una prisa. Lo miré largo rato. En otras épocas, habría llamado a mis hijos. Vengan un domingo, tráiganse a los muchachos, trabajamos entre todos. En otras épocas yo era útil, y mi voz no se chocaba con paredes vacías. Pero esas épocas ya tienen el polvo que hoy barrería el viento. Marqué. La voz que me contestó era joven, grave, con ese tono de quien ha aprendido a hablar bajito para no despertar a nadie. Bueno, Isaías. Sí, señora. ¿Quién habla? La señora Rogelia. Me dijeron que usted arregla jardines. El mío necesita manos nuevas. Hubo un silencio y un carraspeo. Puedo pasar hoy mismo, si le parece. Asentí aunque él no podía verme. Acordamos las 3 de la tarde. Colgué y sentí que, con ese clic, había cambiado algo en el aire de la casa. Un rumor de pasos por venir. Hasta aquí, todo parecía simple. Una mujer mayor llamando a un jardinero para que la vieja casa respirara de nuevo. Pero el pueblo donde vivo, San Jerónimo, con su campana que da las horas y los chismes, no tolera la simpleza. Menos cuando la simpleza la decide una anciana que, según algunos, ya debería estar en manos de la familia, como si una familia fuese una jaula de oro. A las 3 en punto, el portón crujió. Era un hombre de no más de 30 años, delgado y moreno, con las uñas limpias y la mirada de quien mide primero el terreno de los otros antes de pisarlo. Traía una mochila con herramientas y una gorra deslavada. Sonrió sin exhibición, como si la sonrisa fuera una luz que se enciende por dentro. Con permiso, señora Rogelia, dijo, sin tutearme, que eso ya es una rareza. Le hice pasar. Caminó despacio por el corredor, y yo pensé que había en sus pasos algo de respeto. Se detuvo frente a la fuente muda. ¿Tienes sed?, dijo, señalando el borde cubierto de musgo. El agua también se acostumbra a que la quieran. No respondí. ¿Qué se responde a esa clase de verdad? Le mostré el jardín, la higuera que aún respiraba, la jacaranda cansada, los rosales como huesitos de pájaro. Isaías tocó la tierra con 2 dedos, olió un puñado, y después me miró como si yo y el jardín fuéramos la misma cosa. No está muerto, dijo. Está esperando. No recuerdo la última vez que alguien me dijo, con esa firmeza, que algo mío no estaba perdido. Empezó a trabajar en silencio. Primero recogió hojas, enderezó la reja que separa los geranios del pasillo, aflojó la tierra endurecida por los años. El sonido de la escoba en el patio era una música casi olvidada.
Yo me senté en la puerta de la cocina con una jarra de agua y lo observé. Cada tanto, se quitaba la gorra para secarse el sudor con el antebrazo. En una de esas, vi una cicatriz en la sien, fina como un hilo. Me mordí la pregunta. Los viejos aprendemos a no preguntar dónde duele. A media tarde, se presentó el primer testigo. Gumersinda, la vecina de enfrente, apareció encuadrada en su ventana con su eterno delantal floreado. Me miró, lo miró, y movió la cortina con dedos nerviosos. Pensé en mis hijos. ¿Habían llamado esa mañana? No, la semana pasada. Tampoco. A Gumersinda la vi acercarse al portón, empujar un poco, asomar la cabeza. Buenas tardes, comadrita, dijo, sin sonrojarse por la indiscreción. ¿Y ese joven? Es el jardinero, respondí con naturalidad. Estoy arreglando la casa. Ah, y el se estiró como liga. Pues se ve fuerte. Lástima que ya no haya muchachos así en las familias de una. Me miró buscando una grieta. ¿Y no es peligroso, comadrita? Una mujer sola con un desconocido. Peligroso es no hacer nada, Gumersinda. Ella torció los labios y se fue llevándose mi respuesta como quien se guarda una moneda en el sostén. Supe, entonces, que el rumor había echado a andar con el paso corto de sus chancletas. En un pueblo, la curiosidad es una oficina sin horario. Para el anochecer, Isaías dejó ordenado lo suficiente para que el jardín mostrara su esqueleto. Yo le ofrecí un plato de sopa. Dudó, como dudan los que han recibido más desprecios que favores. Aceptó con un gesto breve. Comimos sin demasiadas palabras. Le pregunté cuánto cobraría. Lo que diga usted, respondió. No vengo a sacar ventaja. No me falte al respeto, muchacho, le dije, entera. El trabajo se paga. Regrésame mañana con un número. Si es justo, te lo aceptaré. La línea de su boca se suavizó. Se puso de pie con un gracias que sonó a alivio. Al despedirse, limpió sus botas en el tapete de hule, como si ese detalle fuera un rezo. Esa noche dormí con una sensación extraña, como si los años se me hubieran acomodado distintos en el cuerpo. La casa parecía respirar otra vez. Me quedé mirando la sombra de la higuera en el techo y recordé la última vez que mis hijos pisaron ese patio. Vinieron apurados, consultando el reloj, diciéndome que la ciudad estaba muy lejos, que el trabajo no perdona, que ya vendrían con calma. Y yo, necia, les serví café, pan dulce, y los despedí con una sonrisa que no era mía. Uno de ellos, no diré su nombre todavía, ya habrá tiempo, me dijo en la puerta. Madre, debería vender. Esto ya no es para usted. Cada palabra fue un dedo apagando una vela. Al amanecer del día siguiente, el rumor ya era una fogata. Salí por pan y escuché al pasar. Dicen que le mete mano a todo lo que ve, que viene de la cárcel, que salió hace poco, que es hijo de nadie, que la vieja está loca. No detuve el paso. A los 76, uno aprende a elegir contra que levantarse. Compré 2 bolillos, queso fresco, una rama de hierbabuena. Al volver, frente al portón, vi a un grupo de muchachos riéndose por lo bajo. Al verme, se enderezaron. Buenos días, dije, como si el mundo siguiera siendo educado. Buenos, contestó uno, y los demás se alejaron con ese paso que deja risa en el aire. Encontré a Isaías ya trabajando. Había conseguido una bolsa de tierra negra y la estaba mezclando con la seca del parterre. Levantó la cara cuando llegué. Me adelanté. Si no le molesta. Quiero trasplantar esos 2 rosales antes de que el sol los queme. Haz lo que creas, le dije. Confío en tus manos. Nos miramos con esa complicidad sencilla que nace cuando 2 personas entienden un mismo dolor sin contarlo. A media mañana, mientras él afinaba las tijeras sobre una piedra, sonó mi teléfono. Ese timbre agudo que ya me provoca una punzada de miedo. Contesté. Madre. La voz de mi hijo. El mayor. Fría como un pasillo de hospital. Aquí estoy. Me cuentan que tienes a un desconocido en la casa. Me quedé en silencio. No por culpa, sino por cansancio. Es un jardinero, hijo. Estoy arreglando el patio. A tu edad, no deberías estar sola con hombres que no conoces.
¿Y si te roban? ¿Y si te lastiman? ¿Qué necesidad de llamar la atención? Llamar la atención. Como si yo fuera una niña haciendo berrinche en el mercado. La necesidad de vivir, respondí. De oler tierra mojada antes de morirme. Del otro lado hubo un suspiro irritado. Voy a pasar el domingo. Hablamos entonces. No hagas nada hasta que yo llegue. Los domingos son buenos para hablar, dije. Yo hablo todos los días, aunque nadie venga. Colgó sin despedirse. Doblé el teléfono como quien dobla una carta que ya no quiere releer. Me volví hacia Isaías. Seguía en lo suyo, concentrado, pero yo sé reconocer el gesto de quien hace como que no escucha para no avergonzar a otro. Dígame si quiere que me vaya, señora, dijo con delicadeza. No quiero causarle problemas. Los problemas no los causa quien trabaja, respondí. Los causa quien habla sin trabajar. Isaías siguió. El sol subió un poco más. Las chicharras empezaron a cantar. Abrí la llave de la fuente por primera vez en años. El agua primero tosió, marrón, y luego, tímida, se entregó. La escuché caer como quien escucha volver a casa a un hijo perdido. Isaías sonrió apenas, sin interrumpir su ritmo. Fue a esa hora cuando llegaron dos figuras al portón. Don Fortino, el del molino, y la señora Brígida, que vende flores en el mercado. Asomaron sus cabezas como gallinas curiosas. Buenas tardes, doña Rogelia, dijo Fortino. Nomás veníamos a ver si ocupaba algo. Ya supimos que andan arreglando el jardín. Gracias. Por ahora estamos bien. Yo me obligué a sonreír. Si mañana me trae un costalito de tierra de la buena, se lo compro. Ambos miraron a Isaías como si observaran a un animal desconocido. Brígida entornó los ojos. ¿Y sabe de plantas? Porque ahí donde lo ve, hay jardineros que malquieren la tierra. Isaías habló sin levantar la voz. Aprendí de quien me dio de comer con un huerto. Y cuando uno aprende con hambre, no olvida. Brígida apretó los labios, un poco desarmada por la respuesta. Fortino carraspeó. Dijo que volvería mañana, y se fueron despacio, llevándose otro tronco para el rumor. La tarde acabó con olor a clavo y albahaca. Isaías barrió el último montón de hojas y me mostró, con una sencillez que me conmovió, unos esquejes listos para sembrar. Son de una rosa antigua, dijo. Si arraigan, en unos meses tendrá flores. No sé si yo las veré, bromeé, con esa ironía que nos salva. Pero si florecen, haré café para recibirlas. Al despedirse, me dejó un papel doblado. Mi propuesta, decía. Abrí. Era un precio justo, ni una moneda más ni una menos de lo que valía su trabajo. Sonreí. Mañana le pagaría. Mañana, pensé, el rumor estaría más grande, y también mi jardín. Dormí con la ventana abierta, escuchando el agua de la fuente. A medianoche, desperté con un ruido en el patio, un golpecito leve, el crujir de una hoja. Me senté en la cama, el corazón como un tamborcito asustado. Me puse las pantuflas, tomé la linterna, crucé el corredor. La luz hizo brillar las gotas en el borde del pilón. Entre la higuera y el muro, vi una sombra cruzando hacia la calle. Ligera, rápida, el bulto de alguien que no quería ser visto. Abrí el portón de golpe. Asomé la linterna a la calle. Nada, solo la noche y un gato flaco huyendo. Al día siguiente, la tienda amaneció llena de mi nombre. Entré por sal y escuché la cuchillada. Dicen que el jardinero duerme en su casa, que lo mete en la cocina y le sirve en su mesa, que le firma papeles, que ha echado a los hijos, que la vieja ya no está bien de la cabeza. Sentí el primer golpe de la humillación no por mí, sino por la manera en que mis hijos, esos que no venían, ahora sí vendrían, apurados, no a ayudarme a barrer hojas sino a barrer mi decisión. Pagué. Al salir, doña Remedios, la comadrona, me detuvo con un gesto. Rogelia, te lo digo con cariño, susurró. El pueblo está hablando feo. Cuídate. Le tomé la mano. Esa mano ha recibido a medio pueblo al nacer. Me cuido, Remedios. Me he cuidado toda la vida. A veces, cuidarse es poner a florecer lo que otros dejaron morir. Volví a casa con un nudo de rabia dulce en la garganta.
Isaías ya estaba, puntualmente, deshiervando. Le di los buenos días, y por primera vez me atreví a preguntar: ¿De dónde vienes, muchacho? Él no dejó de trabajar, pero su voz cambió de tono, como quien abre un cajón con cuidado. De un rancho que ya no existe. Una pausa. De una familia que aprendió a irse antes que a pedir perdón. Alzó los ojos, limpios. No traigo problemas, señora. Nomás traigo ganas de trabajar. Eso es suficiente, le dije. Aquí el que trabaja come y se gana respeto. No todos piensan igual, murmuró. No lo discutí. En ese momento lo supe con claridad. El rumor no era solo curiosidad. Era un cuchillo afilado por manos que me querían mansita y silenciosa. Alguien había pasado por la noche. Alguien había visto. Había inventado. Y yo, que había sobrevivido al olvido de mis propios hijos, no iba a permitir que ahora me quitaran lo único que me quedaba: mi voluntad. Esa tarde volvió a sonar el teléfono. Otra vez la voz de mi hijo, pero ahora traía consigo la de su esposa, aguda, como si hablara con alfileres en la lengua. Mamá, esto se acabó, dijo él, encabritado. He decidido. El domingo firmamos la venta de la casa. Ya hablé con un agente. Te vienes con nosotros. Allá, en un departamento, estarás cuidada. Esto que estás haciendo aquí es una vergüenza. La respiración me ardió. Miré el patio, la fuente, la sombra de la higuera extendiéndose como un abrazo. Miré a Isaías, que fingía no oír, pero cuyos dedos en la tierra se tensaron como raíces en tormenta. Hijo, dije con toda la calma que cabía en mi voz, esta casa no está en venta. ¿Cómo que no? Claro que sí. Yo soy tu hijo mayor. Tengo derecho. He llevado tus cuentas. Te he mandado dinero. Lo merezco. Lo que mereces, hijo mío, respondí, sintiendo cada palabra posarse en su sitio, es mi respeto. Y lo tienes. Pero el respeto no se paga con una casa. Se paga con presencia. Con domingo sí y domingo también. Con escuchar. Silencio. Luego, una carcajada de su esposa. ¿Escuchar qué? Suegra. El agua de la fuente. La casa es un montón de ladrillos mohosos. Véndala y deje de hacer locuras. Colgué. Lo hice por primera vez en mi vida antes que ellos lo hicieran. Las manos me temblaban. Sí. Pero sentí, al mismo tiempo, una firmeza nueva, parecida a la que la tierra adquiere cuando la mojas después de una sequía larga. Esa noche, el rumor se convirtió en sentencia. Dijeron que yo estaba perdiendo la cabeza, que el jardinero me estaba sacando dinero, que había papeles firmados, que mis hijos vendrían a rescatarme. Lo escuché todo a través de las paredes, como se escuchan las conversaciones que no te nombran pero te definen. Y fue ahí, justo cuando la humillación comenzó a morderme el orgullo, cuando me miré en el espejo de la entrada, ese que tiene el marco de madera labrada que Hilario colgó el día de nuestra boda, y me dije a mí misma, sin titubeo: Rogelia, no vas a permitir que te entierren viva en tu propia casa. No vas a pedir permiso para respirar. No van a decidir por ti los que no te trajeron una sola flor en 10 años. Afuerita, en la calle, escuché otra vez pasos furtivos. Abrí el portón sin miedo. La noche estaba llena de murmullos. No vi a nadie, pero sentí el aliento del pueblo, vivo, ágil, olfateando mi puerta. Cerré despacio, y en ese cerrar, supe que el rumor que estremeció al pueblo no era lo que habían visto, ni lo que inventaron. Era otra cosa más honda. Una vieja que decidió moverse. Y cuando una vieja se mueve, los que la quieren quieta se asustan. Regresé al patio. Isaías había dejado lista una hilera de macetas con esquejes. Toqué la tierra, la sentí tibia. En mi pecho, una idea empezó a tomar forma. Delgada primero, luego firme. No era una idea limpia. No estaba hecha de perdón. Tenía el filo de una herramienta bien afilada. La venganza, pensé, a veces florece en macetas discretas. Y pensé también en el domingo, en mi hijo, en su mirada de dueño. Sonreí con una calma que no había sentido en años. Había contratado a un jardinero para la vieja casa. 2 días después, el pueblo entero hablaba de lo ocurrido. Lo que aún no sabían,
Lo que nadie sospechaba era que yo había empezado a hablar con la tierra. Y la tierra, cuando uno le confiesa, siempre responde. Cuando una casa envejece contigo, cada grieta se convierte en una arruga de tu propia piel. La mía no es una excepción. Sus muros están cansados, sus tejas se inclinan como mi espalda, pero siguen en pie. Y cada habitación guarda un eco de lo que fui, de lo que dimos, de lo que sacrificamos por nuestros hijos. Me llamo Rogelia Martínez, ya lo dije, y toda mi vida trabajé con estas manos que ahora tiemblan. Mi esposo, Hilario, fue carpintero. Juntos levantamos esta casa, él con el martillo y yo con las ollas y los rezos. Él me decía siempre, Rogelia, los hijos son semillas, pero la tierra hay que cuidarla para que quieran volver. Yo lo creí, y por eso no escatimé en cuidados. Pero las semillas, a veces, crecen torcidas. Tengo 3 hijos. Luis, el mayor, el de la voz fría con la que me llamó, siempre fue recto, estudioso, pero con un hambre de poder que no se sacia ni con banquetes. Creció mirando hacia arriba, nunca hacia los lados. Y cuando su padre murió, tomó las cuentas de la familia como si fueran las riendas de una hacienda. Para él, la palabra madre terminó reducida a una cifra en un recibo. Después está Magdalena, mi hija de en medio. De pequeña me abrazaba tanto que parecía querer guardarme dentro de su pecho. Fue la más dulce, pero también la más voluble. Con el tiempo, aprendió a usar esa dulzura como moneda de cambio. Hoy vive lejos, con un marido que le dobla la edad, y cada vez que me llama, su voz suena más a compromiso que a cariño. El menor, Esteban, fue siempre el más libre. Se fue a la ciudad a buscar su destino. Prometió volver cada Navidad, cada cumpleaños, cada Día de las Madres. No volvió. Dejó cartas al inicio, luego llamadas cortas, y al final, nada. Supe por terceros que trabaja de chofer, que anda corriendo de un lado a otro. Pero en mi mesa, su silla lleva años vacía. Los 3, cada cual con su carácter, comparten algo: el olvido de quién soy yo, la mujer que los parió, que los sostuvo, que vendió hasta sus aretes de boda para que comieran cuando trabajo faltó. Y es que en este pueblo, una madre que envejece sola es vista como carga, como un mueble viejo que ocupa espacio. A nadie le importa si ese mueble fue el sostén de la casa durante décadas. Por eso, cuando contraté al jardinero, el pueblo no solo murmuró por el joven que pisaba mi patio. Murmuró porque se dieron cuenta de que yo todavía tenía voluntad. Y la voluntad de una vieja vale más que cualquier testamento. Recuerdo con claridad la última reunión familiar, hace 3 años. Fue mi cumpleaños número 73. Los 3 vinieron, cada uno con prisas. Luis llegó con un portafolio bajo el brazo y apenas me dio un beso en la frente. Magdalena apareció con flores compradas en la gasolinera y un pastel que ella misma no horneó. Esteban vino con un celular en la mano, contestando mensajes mientras soplaba las velas. Después de comer, comenzaron a hablar de la casa. Luis tomó la palabra, como siempre. Madre, esto ya no está bien para usted. Mire las goteras, mire el patio lleno de maleza. Es un peligro. Lo más sensato es vender. Yo sonreí, aunque por dentro temblaba. ¿Vender? Pregunté despacio. ¿Y a dónde iría yo? Magdalena suspiró, como quien carga con un bulto ajeno. Podría venirse conmigo a la ciudad. Tengo un sofá-cama. Esteban, sin despegar la vista del teléfono, murmuró. O con Luis, que tiene espacio. Luis negó con la cabeza. No, yo viajo demasiado. Lo mejor es que se compre un departamento pequeño con lo que salga de la venta. Nosotros la visitaremos. Nosotros la visitaremos. Palabras huecas. Promesas que ya conocía. En ese momento, sentí que no hablaban de mi casa. Hablaban de mí. Querían vender mi memoria, desarmar mi refugio, arrancarme de raíz como a un árbol que estorba. Me quedé callada, porque el silencio es a veces el único escudo que le queda a una madre. Pero esa noche, después de que se fueron, me senté sola en el comedor, miré las sillas vacías, y lloré como hacía años no lloraba. Hoy, cada vez que piso esos pasillos oscuros, me digo, Rogelia, tu sangre está afuera,
pero la que te sostiene ahora es la tuya, la que corre todavía caliente por tus venas. Y mientras acaricio las paredes, sé que la verdadera traición no es el olvido, sino el desprecio. Y lo peor estaba por llegar, porque el rumor del jardinero fue el pretexto perfecto para que mis hijos hicieran lo que siempre quisieron, arrebatarme la casa. Lo que no sabían es que yo, la mujer que ellos creían acabada, ya había empezado a trazar mi propio camino, uno que no incluía obedecerles. Hay frases que se clavan en el corazón como espinas que nunca se disuelven. Puedes vivir con ellas años enteros, pero cada vez que respiras hondo, ahí están, recordándote que alguien que amaste fue capaz de lastimarte sin piedad. La primera vez que mi hijo mayor me habló con verdadero desprecio fue un domingo en la plaza del pueblo. Era día de mercado, y yo había salido temprano a comprar algunas verduras. El sol caía fuerte y el aire olía a tortillas recién hechas. Caminaba despacio con mi canasta de mimbre, cuando escuché que alguien gritaba mi nombre. Madre. Era Luis, con su traje impecable, como siempre, y con esa expresión altiva que parecía exigir respeto sin darlo. Venía acompañado de su esposa, una mujer de mirada punzante, y de mi nieto adolescente, que nunca me saluda sin mirar primero a su padre para ver si le da permiso. Luisito, le dije con cariño, aunque ya no era un niño. Qué sorpresa verte por aquí. Él me miró de arriba abajo, notando mi rebozo gastado y mis zapatos viejos. Se inclinó hacia su esposa y murmuró algo que alcanzaron a escuchar dos señoras que estaban junto a nosotros. Ambas se miraron con esa chispa en los ojos que en los pueblos es el inicio de un chisme. ¿Qué pasa, hijo? Pregunté con suavidad. Él no bajó la voz. Pasa que usted insiste en vivir en esa casa vieja, rodeada de trastos, con un jardín que parece cementerio. ¿Qué dirán los vecinos? Todos creen que se volvió loca. Y ahora, para colmo, mete hombres extraños a su casa. Sentí que me faltaba el aire. Lo dijo fuerte, para que todos lo escucharan. El murmullo a nuestro alrededor se volvió cuchicheo. Yo apenas pude sostener la canasta. Es un jardinero, hijo. Solo vino a trabajar. Un jardinero. Se burló, levantando las cejas. ¿Y desde cuándo una mujer de su edad necesita compañía masculina? No sea ridícula. La palabra ridícula me atravesó como cuchillo. La gente se detuvo. Algunos rieron por lo bajo, otros fingieron voltear a otro lado, pero yo sentí todas las miradas sobre mi espalda encorvada. Traté de mantener la calma. Luis, esas no son formas de hablarle a tu madre. Su esposa intervino con voz aguda. Él solo se preocupa por usted, suegra. ¿No entiende que está dando de qué hablar? La gente respeta a los viejos que saben quedarse quietos. Yo no estoy muerta, respondí con firmeza. Y si la gente habla, es problema suyo, no mío. Luis se rió con desdén, una risa que jamás había escuchado en su boca cuando era niño. Madre, usted no entiende nada. Está poniendo en riesgo nuestro nombre, nuestro prestigio. Si insiste en seguir así, yo mismo tomaré decisiones. Me quedé helada. Nuestro nombre, nuestro prestigio. Y yo, la que los crió, la que sudó y sangró por ellos. ¿Dónde quedaba en esa balanza? Guardé silencio. Bajé la cabeza y recogí la canasta. Sentí que las piernas me temblaban, pero no lloré. En el pueblo, las lágrimas en público se convierten en combustible para la maledicencia. Caminé despacio hacia la salida del mercado, con los murmullos persiguiéndome como sombras. Esa tarde, en mi casa, me senté frente a la fuente recién revivida y repasé cada palabra. Loca. Ridícula. Poner en riesgo nuestro nombre. Aquellas frases se repitieron en mi mente como martillazos. Cada una era una humillación, un recordatorio de que, para mi propio hijo, yo ya no era madre, sino un obstáculo. Isaías me encontró así, con la mirada fija en el agua. Está bien, señora Rogelia. No respondí de inmediato. Después, con voz baja, dije, hay palabras que se clavan, muchacho. Y me clavaron varias. Él me miró con una seriedad que pocas veces se ven en los jóvenes. Las palabras no se olvidan, pero también pueden usarse como armas. Lo miré, sorprendida. ¿Armas? Sí, asintió. Si alguien humilla a uno en público,
Tarde o temprano esas mismas palabras se le regresan. El que escupe hacia arriba, ya sabe. Supe entonces que mi hijo había abierto una herida que no cerraría con disculpas. Supe que, si quería conservar mi dignidad, no podía quedarme callada. Esa noche, frente al espejo, repetí las palabras de Luis. Ridícula. Loca. Y después, con la misma calma con que se afila un cuchillo, me prometí algo a mí misma. Haría que esas palabras se volvieran su condena. Hay dolores que no se gritan. Se guardan como brasas debajo de la lengua, encendidas, pero disimuladas. Yo aprendí a vivir así, tragando palabras, escondiendo lágrimas, dejando que el tiempo hiciera su trabajo de verdugo lento. Pero aquel domingo, después de la humillación en la plaza, entendí que había silencios que ya no me servían para sobrevivir, sino para morirme en vida. Esa noche, me encerré en la cocina con la lámpara de petróleo encendida, aunque el foco todavía alumbraba. No quería la luz blanca de la modernidad. Quería la sombra tibia que me recordaba a mi infancia, cuando mi madre cosía a la luz temblorosa y yo jugaba con los hilos de colores. Me serví un café amargo, sin azúcar, y lo bebí despacio, mirando cómo el vapor subía y desaparecía. Así me siento yo, pensé, levantándome un momento y luego esfumándome ante los ojos de quienes dicen quererme. El teléfono sonó 2 veces esa semana. Era Magdalena. Su voz estaba llena de frases rápidas, de compromisos de ciudad, de ruidos de fondo. Mamá, me contaron que anduvo usted con un hombre joven en la casa. Es cierto. Es un jardinero, hija. Me está ayudando a arreglar el patio. Pues tenga cuidado, mamá. Ya sabe cómo es la gente. Y, la verdad, qué necesidad de meterse en esas cosas. Usted debería estar tranquila, rezando, cuidando su salud. Mi salud está en las plantas, hija, en verlas crecer. Ay, mamá, siempre con sus ideas raras. Mire que ya no tiene edad para eso. Me mordí la lengua para no contestar lo que realmente pensaba, porque cada palabra que ellos me lanzaban como consejo era, en realidad, un clavo más en la tapa del ataúd que querían ponerme encima antes de tiempo. No dije nada. Colgué, y me quedé escuchando el tic-tac del reloj grande en la sala, ese que Hilario arreglaba cada 1 de enero. Cada golpe de la aguja era un recordatorio de que el tiempo no espera, pero yo sí podía esperar el momento justo. Isaías seguía viniendo cada mañana. Su presencia era como un bálsamo. Apenas hablaba, pero su silencio no me pesaba. Era un silencio diferente al de mis hijos. El suyo era de respeto, no de desprecio. Se limitaba a trabajar con la tierra, y de vez en cuando me hacía preguntas sencillas, como si buscara arrancarme un recuerdo bonito. ¿Quién sembró esta jacaranda? Mi esposo, Hilario. La trajo de un viaje. ¿Y la fuente? Esa la hizo él también, con sus manos. Isaías asentía, como si cada respuesta fuese una semilla que él plantaba en su memoria. Y yo, sin darme cuenta, empecé a hablarle más de lo que hablaba con mis propios hijos. Pero mientras el jardín reverdecía poco a poco, el pueblo se llenaba de voces venenosas. Cada día que salía al mercado escuchaba un nuevo rumor. Dicen que ese joven ya duerme en la casa, que la señora Rogelia le va a dejar todo en herencia, que la pobre está perdiendo la cabeza, ya no sabe lo que hace. Los cuchicheos me perseguían hasta en la iglesia. Y ahí, frente al altar, yo bajaba la cabeza no por devoción, sino para que no viera mis ojos llenos de rabia contenida. Un jueves, mientras Isaías cavaba un pequeño hoyo para sembrar los esquejes, me atreví a decir en voz baja lo que hasta entonces había guardado en silencio. ¿Sabes lo que más me duele, muchacho? No es que hablen de mí, es que mis propios hijos creen esas mentiras. Que me juzguen los vecinos es soportable, que lo hagan mis hijos, eso no lo perdono. Isaías levantó la mirada. Había tierra en su frente y un brillo firme en sus ojos. Entonces, señora Rogelia, no lo guarde. El silencio duele más que las palabras. Sus palabras me quedaron resonando toda la tarde. Yo, que siempre había creído que callar era sinónimo de paciencia, empecé a sentir que callar era, en realidad, aceptar la derrota. Y yo no estaba lista para perder. Esa noche, en mi cuarto,
Abrí el baúl de madera donde guardo mis recuerdos más antiguos. Ahí estaban las cartas que Hilario me escribió de joven, los cuadernos de la escuela de mis hijos, las primeras fotos familiares. También, en el fondo, un pequeño cofre con las escrituras de la casa. Pasé la mano por el papel amarillento y sentí un calor extraño en el pecho. Me quedé mirando esas escrituras mucho tiempo, hasta que la vela se consumió. Y fue ahí cuando lo decidí. El silencio había terminado. Ya no iba a ser la mujer que baja la cabeza y acepta humillaciones. Ahora sería la mujer que habla con la tierra, que escucha sus raíces, y que planea con paciencia lo que otros jamás esperarían de ella. Porque a veces la venganza no nace de la rabia inmediata, sino del silencio del dolor. Y yo, en ese silencio, ya había empezado a sembrar algo que muy pronto florecería. El primer día que Isaías cruzó el portón de mi casa, lo vi como un trabajador más. Un muchacho necesitado de empleo, con manos curtidas y una mirada demasiado seria para su edad. Pero pronto entendí que él no era solo un jardinero. Era la chispa que encendería los rumores, el espejo donde mis hijos se mirarían con rabia, y la pieza que el destino me entregaba para que mi venganza tomara forma. El pueblo lo bautizó rápido, el desconocido. Nadie sabía de dónde había salido. No tenía familia en San Jerónimo, no lo habían visto crecer, ni jugar en la plaza, ni sentarse en las bancas de la iglesia. Para un pueblo como el mío, eso era suficiente para despertar desconfianza. ¿Y de quién será hijo?, preguntaban las comadres en la fila de la tortillería. ¿Quién sabe? Algunos dicen que estuvo en la cárcel, respondía otra, inflando el rumor como si fuese un globo. Pues que Dios proteja a la pobre Rogelia, concluían, persignándose más por morbo que por fe. Yo escuchaba todo eso como quien escucha llover detrás de una ventana cerrada. Dejé de explicarme, porque en los pueblos las explicaciones no sirven. Cada palabra que das se convierte en un nuevo chisme. Isaías, en cambio, parecía inmune a esas habladurías. Cada mañana llegaba puntual, con el sol apenas asomando, cargando su mochila de herramientas. Saludaba con respeto, se limpiaba las botas antes de entrar, y se ponía manos a la obra sin perder tiempo en conversaciones vacías. Buenos días, señora Rogelia. Eso era todo lo que necesitaba decirme para que yo supiera que estaba ahí, presente, dispuesto a trabajar. Lo observaba mientras doblaba la espalda para arrancar la hierba mala. No se quejaba del calor ni del cansancio. Y cuando le ofrecía un vaso de agua fresca, lo recibía con una gratitud que me conmovía. No era el gesto de alguien que espera favores, era el gesto de quien valora cada pequeña bondad porque no ha tenido muchas en su vida. Poco a poco, empezamos a hablar más. Una tarde, mientras trasplantaba un rosal que yo creía perdido, se detuvo a mirarme. Usted cuida estas plantas como si fueran personas, señora. Es que lo son, respondí, acariciando un pétalo seco. Cada una tiene su carácter. Algunas florecen con nada, otras necesitan que las consientas. Y cuando las abandonas, se marchitan igual que la gente. Él sonrió, apenas, como si comprendiera algo más profundo que mis palabras. Entonces, quizá usted no está tan sola como cree. Sentí un nudo en la garganta. Me había dicho algo que ningún hijo me había dicho en años, que no estaba sola. Pero el pueblo veía otra cosa. Veían a un hombre joven entrando y saliendo de la casa de una vieja viuda. Veían a alguien regando flores, cargando costales, moviendo macetas, y lo traducían en susurros venenosos. Ese hombre la va a embrujar. Seguro ya le firmó los papeles de la casa. Qué vergüenza para los hijos de Rogelia. No tardaron en llegar las visitas disfrazadas de preocupación. Un jueves al mediodía, Magdalena se apareció sin avisar. Entró sin saludar, mirando todo con ojos de inspectora. Encontró a Isaías barriendo el patio y se quedó helada. ¿Y tú quién eres?, le soltó, con tono áspero. Soy el jardinero, señora, respondió él, con calma. Estoy ayudando a su madre. Magdalena se volvió hacia mí, con las manos en la cintura. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué hace este hombre aquí? Trabaja. ¿Qué otra cosa va a hacer?, contesté, cansada de justificar lo obvio. La gente está hablando.
Mamá. Nos están señalando. Yo respiré hondo. Había esperado esa frase, tarde o temprano. La gente habla desde que nací, hija, que si me casé joven, que si tuve 3 hijos, que si sigo viva. Si me voy a preocupar por cada lengua larga, nunca habría salido de mi casa. Ella abrió la boca para replicar, pero Isaías intervino con una serenidad que desarmó el momento. No se preocupe, señorita. Yo terminaré pronto. El jardín estará mejor que nunca. Magdalena lo miró con desconfianza, como si quisiera arrancarle un secreto de la piel. Luego me abrazó rápido, con frialdad, y se fue casi corriendo. Sabía que, apenas llegara a su casa, el rumor crecería aún más. Esa tarde, mientras Isaías recogía sus cosas, lo observé en silencio. Había algo en el que no lograba descifrar. No solo trabajaba con mis plantas, parecía escuchar a la casa misma, como si entendiera sus murmullos viejos, como si supiera que estaba herida. Me acerqué y le pregunté, con cuidado, Isaías, ¿por qué aceptaste este trabajo? Se quedó callado un momento, mirando la tierra oscura en sus manos. Porque las casas viejas y los jardines abandonados merecen otra oportunidad. Igual que la gente. Sentí un estremecimiento. No era una respuesta cualquiera. Era una confesión disfrazada. Desde ese día, supe que el jardinero desconocido no había llegado a mi vida por casualidad. Él era, sin saberlo, la semilla de algo más grande. Y aunque el pueblo siguiera murmurando, yo ya no los escuchaba, porque dentro de mí, el silencio del dolor había empezado a transformarse en otra cosa, en una fuerza que pedía justicia, en una venganza que necesitaba raíces. En los pueblos, los rumores son como semillas de mala hierba. Basta que alguien los sopla al viento para que prendan en cada rincón. Y en San Jerónimo, lo que empezó como un murmullo sobre un jardinero en la casa de una vieja viuda, pronto se volvió una historia repetida en todas las cocinas, en las bancas de la iglesia y hasta en el molino de don Fortino. Decían que Isaías se había adueñado de mi voluntad, que me tenía hipnotizada, que me pedía dinero, que yo le había prometido la casa. Hasta llegaron a decir que él dormía bajo mi techo, compartiendo mi mesa como si fuera mi propio hijo, pero con una intención más turbia. Yo escuchaba todo eso con el rostro sereno, pero por dentro me hervía la sangre. Y fue entonces cuando entendí algo. Los rumores no son solo veneno, también pueden ser armas. Si el pueblo quería hablar, entonces yo haría que hablaran lo que a mí me convenía. Comencé a alimentar el chisme con silencios calculados. Cuando me preguntaban en la tienda, ¿y cómo va su jardinero, doña Rogelia? Yo solo sonreía y decía, ahí va, trabajando mucho. No desmentía, no aclaraba. Solo dejaba la intriga abierta para que cada quien la pintara a su modo. Y cada versión que inventaban era más exagerada que la anterior. Mientras tanto, Isaías seguía cumpliendo con su labor. El jardín, que había estado seco por años, comenzó a renacer. La fuente volvió a cantar, los rosales se enderezaron, la higuera recuperó sombra, y las bugambilias treparon por el muro con un orgullo que parecía desafiar al mundo. Los vecinos no podían dejar de mirar, aunque fingieran hacerlo con recelo. Una tarde, mientras Isaías acomodaba unas macetas, se acercó don Fortino con su sombrero en la mano. Buenas tardes, Rogelia. Vine a ver si necesita tierra de la buena, recién salida del molino. Sí, tráigame un costalito mañana, le respondí con calma. Él me lanzó una mirada ladeada, y luego a Isaías. Dicen que este muchacho le está cambiando la vida. Yo bajé la vista y murmuré, como quien no quiere dar demasiada información. La tierra nueva siempre trae sorpresas. Fortino se quedó callado, pero supe que con esa frase le había dado cuerda para repetirla en la cantina, donde el rumor se volvería aún más grande. Por esos días, Luis volvió a llamarme. Su voz, tensa, casi colérica. Madre, me están llegando comentarios muy serios. La gente dice que usted ya no es la misma, que está dejando que un extraño le maneje todo. Es una vergüenza. Respiré hondo. ¿Una vergüenza? Vergüenza es que mis propios hijos me dejen sola tantos años. Vergüenza es que vengan solo a hablar de ventas y herencias. Hubo silencio del otro lado. Luego,
Su esposa tomó el teléfono. Doña Rogelia, usted no entiende. La gente está diciendo que ese hombre la manipula. ¿Qué va a pasar con el apellido de su familia cuando todo el pueblo se burle de ustedes? Yo apreté los dientes. El apellido no me da de comer, ni me acompaña en las noches, ni me limpia el patio. El apellido es solo un sonido. El respeto verdadero está en los actos. Colgué sin más. Por primera vez en mi vida, no temblé al colgar. Y supe que esa acción, tan pequeña, sería un golpe que ellos no olvidarían. Los rumores siguieron creciendo. Una vecina me contó que ya decían que Isaías era mi amante. Otra, que me estaba robando joyas. Otra más, que había visto papeles firmados de mi puño y letra. Yo no negué nada. Solo sonreí, con esa calma que envenena más que las palabras. Isaías, un día, me miró preocupado. Señora Rogelia, no me gusta lo que dicen. No quiero que su familia la lastime por mi culpa. Muchacho, le respondí, mirándolo a los ojos, tú solo trabajas. El resto, déjamelo a mí. A veces, las raíces del engaño sirven para que florezca la verdad. Él no entendió del todo, pero asintió. Yo, en cambio, sabía bien lo que hacía. Cada palabra que el pueblo inventaba, cada historia torcida, era una piedra que yo estaba colocando en el camino de mis hijos. Y cuando llegara el momento, ese camino los llevaría directo a su propia caída. En silencio, empecé a preparar mi estrategia. Guardaba recibos, cartas viejas, y cada conversación con ellos la escribía en un cuaderno escondido en mi ropero. Sabía que tarde o temprano necesitaría pruebas. Y sabía también que el pueblo, tan cruel para inventar, sería igual de cruel para señalar cuando la verdad estallara frente a sus ojos. Ese era mi plan. Usar el veneno de sus lenguas como abono para mi venganza. No hay venganza que se cumpla sin paciencia. La rabia empuja, sí, pero es la calma la que permite atinar el golpe final. Y yo, que he tejido toda mi vida entre silencios y aguantes, sabía que había llegado la hora de urdir mi propia red. El pueblo ya me había condenado con sus habladurías. Según ellos, Isaías era mi amante, mi cómplice, mi verdugo y hasta mi heredero. Yo no desmentí nada. Al contrario, cada vez que me preguntaban algo, respondía con frases cortas, abiertas, como quien guarda un secreto que arde. Eso bastaba para que las comadres inflaran las historias. Sabía que mis hijos estaban al borde. Luis me llamaba a diario, cada vez más furioso. Magdalena mandaba mensajes llenos de reproches. De Esteban no supe nada, pero una vecina me contó que alguien en la ciudad lo había visto diciendo que yo ya no estaba bien de la cabeza. Los tres, cada cual desde su esquina, esperaban el momento perfecto para quitarme la casa. Yo, mientras tanto, alimentaba el rumor. Un día invité a Isaías a almorzar en la mesa grande del comedor. Lo hice a propósito, con la ventana abierta y las cortinas corridas, justo cuando sabía que Gumersinda, la vecina chismosa, pasaba de regreso del mercado. Él, sorprendido, se sentó tímido frente a mí. Serví sopa caliente, tortillas recién hechas y queso fresco. Coma tranquilo, muchacho, le dije con una sonrisa. En esta casa quien trabaja también merece un plato digno. Isaías bajó la cabeza y obedeció. Gumersinda se detuvo en la calle, fingió acomodarse el rebozo y miró hacia adentro. Yo alcé la vista y le sostuve la mirada. No cerré la ventana. Quería que viera. Quería que llevara la noticia. Al día siguiente, todo el pueblo sabía que el jardinero ya comía como señor en la mesa de doña Rogelia. Y yo sonreí, porque cada palabra de esa exageración me servía para preparar el terreno. Mi plan era simple: dejar que mis hijos se confiaran en el rumor, que creyeran que ya me tenían arrinconada, debilitada, lista para ser despojada. Y cuando vinieran a reclamarme, yo les mostraría la verdad, frente a todo el pueblo. Para eso necesitaba dos cosas: testigos y pruebas. Las pruebas ya las tenía. Guardaba en mi baúl las escrituras originales de la casa, intactas, sin una sola firma nueva. También tenía cartas y recibos que mostraban cómo, durante años, yo había sostenido mis gastos sola, sin ayuda de nadie. Y sobre todo,
Guardaba en mi memoria las palabras hirientes que ellos me habían dicho. Palabras que, repetidas en público, se volverían cuchillos contra ellos. Los testigos, esos me los daba el mismo pueblo con su curiosidad. Yo solo tenía que elegir el momento y el lugar para que mi familia se expusiera sola. Ese domingo, cuando Luis me llamó para anunciar que vendría con un notario para arreglar de una vez la venta de la casa, yo ya estaba lista. Vengan, hijo, le dije con voz dulce. Aquí los espero. Colgué y me miré en el espejo. No vi a una vieja derrotada. Vi a una mujer que había pasado su vida sembrando, y que por fin recogería la cosecha de justicia que tanto le debía la vida. Al contarle a Isaías, lo noté inquieto. ¿Y si se enojan, señora Rogelia? ¿Y si la lastiman? Le puse una mano en el hombro. El que se enoja pierde. Y yo ya no tengo miedo, Isaías. Tú solo sigue conmigo. Tu presencia será mi prueba viva. Ese domingo, mientras los gallos cantaban, puse la mesa del comedor con mantel limpio y café recién hecho. Abrí todas las ventanas de la casa. Quería que cada vecino curioso pudiera ver y escuchar. Afuera, las bugambilias florecían con un rojo intenso, como si la tierra misma se hubiera vestido de fiesta para el momento. A las 11 en punto llegaron Luis, su esposa y el notario. Magdalena venía detrás, con gesto severo. Esteban no apareció, pero poco importaba, su silencio ya hablaba por él. Entraron sin pedir permiso, con pasos duros, como si ya fueran dueños del lugar. Isaías estaba en el patio, regando la higuera. Se detuvo al verlos y se quitó la gorra con respeto. Ellos lo miraron con desprecio, como si fuera basura. Luis tomó asiento en la cabecera de la mesa, frente al notario, y sacó unos papeles. Madre, es hora de firmar. Esta casa se venderá y con el dinero usted vivirá tranquila. Yo me senté despacio, con una calma estudiada. Miré los papeles, luego lo miré a los ojos. ¿Y quién te dijo que esta casa está en venta? Yo, respondió, golpeando la mesa. Como hijo mayor tengo derecho. No podemos permitir que una mujer sola arruine el nombre de la familia con sus caprichos. La frase quedó suspendida en el aire. Afuera, escuché el rumor de pasos. Vecinos acercándose, fingiendo curiosidad por las flores, pero en realidad atentos a cada palabra. Sonreí. La trampa ya estaba cerrada. El silencio en la mesa era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Luis respiraba fuerte, con el ceño fruncido, como si su sola mirada pudiera obligarme a firmar. Magdalena me observaba con ojos de reproche, y el notario, incómodo, se acomodaba los lentes, consciente de que había entrado en terreno pantanoso. Yo, en cambio, me sentía ligera, porque sabía que todo lo que iba a pasar en esos minutos marcaría el destino de mi casa, de mi nombre y de la memoria que algún día dejaría detrás de mí. Tomé los papeles que Luis me extendía y los puse sobre mi regazo, sin mirarlos demasiado. Luego levanté la vista y hablé con voz clara, no solo para ellos, sino para quienes escuchaban desde la calle, con las orejas pegadas a las ventanas abiertas. Esta casa no está en venta. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. El rostro de Luis se tornó rojo. No sea terca, madre. Usted ya no entiende lo que hace. Ese hombre la manipula, dijo, señalando a Isaías, que permanecía en el patio con la gorra en la mano, testigo involuntario de la escena. Yo asentí despacio, como quien confirma una verdad dolorosa. Sí, Luis. Ese hombre ha cambiado mi vida. Me devolvió la fuente, me devolvió las flores, me devolvió las ganas de levantarme cada mañana. ¿Sabes que no me devolviste tú? Tu presencia, tu respeto, tus domingos conmigo. El murmullo afuera creció. Sabía que los vecinos estaban repitiendo palabra por palabra, con ese fervor con que se repite una oración nueva. Magdalena se llevó una mano a la frente. Mamá, no haga un espectáculo. El espectáculo lo hicieron ustedes. La interrumpí con calma, cuando decidieron que yo ya no servía más que para firmar papeles. Luis golpeó la mesa. Cállese ya. Usted no entiende. Esa casa no le pertenece. Es parte de la familia, y yo soy el mayor. En ese instante, sentí que la justicia se inclinaba de mi lado, porque sus palabras, dichas con tanta soberbia,
No eran un secreto entre cuatro paredes. Eran un grito que todo el pueblo estaba escuchando. Me puse de pie, abrí el baúl que había preparado y saqué las escrituras originales. El papel amarillento brilló bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Mira bien, hijo, dije, extendiendo el documento. Aquí está mi nombre. Aquí está el esfuerzo de tu padre y mío. Esta casa es mía. Y mientras yo respire, nadie va a sacarme de ella. El notario tragó saliva. Señor Luis, balbuceó, sin la firma de su madre, no hay nada que hacer. Las mejillas de mi hijo ardían de rabia. ¿No ve que está loca?, gritó, desesperado. El pueblo entero lo dice. Se ha dejado embrujar por un cualquiera. Nos está hundiendo en la vergüenza. Yo sentí que mi momento había llegado. No, hijo. El pueblo no dice que estoy loca. El pueblo dice que usted, mi propio hijo, me humilló en la plaza llamándome ridícula. El pueblo dice que usted me quiere arrebatar lo que no ganó con sudor. Y el pueblo lo está escuchando ahora mismo, con esas palabras de soberbia que lo van a perseguir toda la vida. Un murmullo más fuerte, casi un rugido, se escuchó del otro lado del portón. Sabía que Gumersinda, don Fortino, doña Brígida y medio barrio entero estaban ahí, repitiendo cada palabra como quien reparte justicia. Luis, fuera de sí, intentó arrebatarme las escrituras de las manos. Pero Isaías, rápido, se interpuso, firme como una muralla. No hizo falta decir nada. Su sola presencia, la fuerza de sus brazos y la calma de su mirada bastaron para detenerlo. «Quítate de en medio, muerto de hambre», le gritó Luis. Isaías no respondió. Solo se mantuvo firme, con los ojos clavados en él. Y ese silencio fue más poderoso que cualquier insulto. Fue entonces cuando la caída se consumó. Mi hijo, el orgulloso, el que creía tener derecho a todo, quedó expuesto. No frente a mí, que ya lo conocía, sino frente al pueblo entero, que a partir de ese día dejaría de verlo como un hombre honorable para verlo como lo que realmente era. Un ambicioso que quiso despojar a su madre. Magdalena bajó la mirada, derrotada. El notario recogió sus papeles en silencio, con vergüenza. Luis, enrojecido, salió de la casa dando un portazo que retumbó en todas las paredes. Yo me quedé de pie, con el documento en la mano, el corazón palpitando fuerte, pero con una calma dulce en el pecho. Miré a Isaías y le dije: «Ya cayó, muchacho». El orgulloso ya cayó. Y en ese instante, supe que mi venganza había empezado a florecer. Dicen que el agua encuentra siempre su cauce, aunque pasen años escondida bajo la tierra. Así también la justicia. Puede tardar, puede ocultarse, pero al final brota, clara y contundente. Y después de aquel domingo en mi comedor, la justicia empezó a florecer en San Jerónimo con la misma fuerza con la que las bugambilias treparon por mis muros. El pueblo, que antes me señalaba, ahora murmuraba otro tipo de frases. Ya no me llamaban loca, ni ridícula. Ahora, en la fila de la tortillería, yo alcanzaba a escuchar. ¿Supiste lo que le dijo Rogelia a su hijo? Le cantó sus verdades en su propia cara. Y todo el pueblo lo oyó. Con razón esa casa todavía respira. La vieja tiene más fuerza que cualquiera de sus hijos. Eran susurros, sí, pero cargados de respeto. Y en un pueblo como el mío, el respeto es una moneda más valiosa que el oro. Luis, en cambio, se convirtió en objeto de burla. En la cantina, los hombres lo imitaban. «Esta casa no le pertenece», decían, levantando las manos como lo hizo aquel día, y todos reían a carcajadas. Su soberbia, antes temida, ahora era motivo de mofa. Y eso, para alguien como él, valía más que una condena. Magdalena dejó de venir por un tiempo. Mandó una carta corta, diciendo que necesitaba espacio para reflexionar. Yo supe que lo que necesitaba era esconder la vergüenza. De Esteban supe por terceros. Al enterarse de lo ocurrido, intentó defender a su hermano en la ciudad, diciendo que yo estaba vieja y confundida. Pero ya nadie le creyó. Los rumores viajan más rápido que el tren, y en cada boca que repetía la historia, la dignidad me regresaba como un eco que curaba las heridas. Isaías,
En silencio, siguió trabajando en el jardín. La fuente ya no tosía. Corría el agua clara, fresca, como si nunca hubiera estado seca. Los rosales florecieron de golpe, como si hubieran esperado todo ese tiempo para mostrarme que aún era posible la belleza. Una tarde, mientras podaba la higuera, Isaías me habló con esa voz baja que siempre usaba. Señora Rogelia, lo que hizo usted, no cualquiera lo hace. ¿Y qué hice, muchacho? Pregunté, fingiendo ingenuidad. Poner a su propio hijo de rodillas, pero sin gritar, con la verdad y nada más. Yo sonreí, mirando las ramas que caían a mis pies. No era solo mi hijo, Isaías. Era la soberbia, la ambición, el desprecio. Todo eso cayó ese día. Él asintió y siguió trabajando, pero pude notar un brillo en sus ojos, como de orgullo ajeno. Los días pasaron, y poco a poco mi casa dejó de ser la casa de la vieja loca para convertirse en la casa que resistió. Los vecinos comenzaron a acercarse de nuevo, esta vez no para murmurar, sino para pedir consejo, para saludar con respeto, para traerme semillas y plantas. Una mañana, doña Brígida, la florista, me llevó un ramo de girasoles. Aquí tiene, doña Rogelia. Se los regalo, por valentía. Y yo, que no recordaba la última vez que alguien me regaló flores, sentí que el pecho se me llenaba de una ternura inesperada. El golpe más fuerte lo recibió Luis. Sus clientes comenzaron a desconfiar de él. Si no respeta ni a su madre, ¿cómo va a respetar un trato?, decían. Lo vi una tarde cruzar la plaza, cabizbajo, sin la arrogancia que siempre cargaba como una armadura. Fue entonces cuando comprendí que mi venganza había dado su fruto más dulce. Verlo reducido, no por mi mano, sino por la voz del pueblo. La justicia floreció no con violencia, ni con gritos, sino con la fuerza de la verdad expuesta al sol. Y así como las raíces invisibles sostienen al árbol, las palabras que una vez me hirieron ahora sostenían mi victoria. Esa noche, al sentarme en el patio con la brisa fresca, acaricié la tierra húmeda y le hablé en voz baja, como si Hilario aún me escuchara. Ya ves, viejo, nuestra casa sigue en pie. Y nuestros hijos aprendieron que la tierra que se pisa con desprecio termina tragándote entero. El agua de la fuente respondió con un murmullo, y las hojas de la higuera se agitaron suavemente. Yo cerré los ojos y supe que la justicia, al fin, había florecido. Cuando la tormenta pasa, queda un silencio distinto. No es el silencio pesado del dolor, ni el silencio incómodo de la humillación. Es un silencio limpio, como el que deja la lluvia cuando ya se ha llevado todo el polvo. Así se sentía mi casa después de aquellos días, ligera, como si hubiera soltado un peso enorme que llevaba cargando años. Los rumores, poco a poco, se fueron apagando. El pueblo, siempre hambriento de chismes nuevos, encontró otras historias de qué hablar. Pero lo ocurrido en mi casa no se olvidó. Quedó sembrado como ejemplo. Más de una vecina me lo dijo en voz baja. Doña Rogelia, usted nos enseñó a no agachar la cabeza. Yo sonreía y respondía siempre lo mismo. No es que una no sepa agacharla, es que hay momentos en los que levantarla es lo único que nos salva. Mis hijos, en cambio, ya no eran los mismos. Luis dejó de hablarme durante meses. El orgullo lo mordía, y su caída frente al pueblo lo había marcado. Pero la vida se encarga de poner cada cosa en su lugar. Lo vi un día en el mercado, solo, con la mirada cansada, y no sentí rencor. Sentí lástima, porque comprendí que la soberbia es una jaula, y él mismo se había encerrado en ella. Magdalena regresó tímida, con pasos lentos, como quien busca perdón sin decirlo. Me abrazó más fuerte de lo que esperaba y me susurró. Perdóname, mamá. Yo también me dejé llevar por lo que decía la gente. Le acaricié la espalda. Las palabras del pueblo pesan, hija. Pero lo que más pesa es olvidar que una madre también siente. No dijo nada más, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, y ese silencio valió más que cualquier discurso. De Esteban supe poco. Nunca volvió del todo, aunque mandó una carta donde me pedía disculpas. No esperaba menos. Cada quien carga su destino, y no todos están listos para volver a las raíces que abandonaron.
En cuanto a Isaías, él siguió viniendo cada mañana, hasta que un día, al verme sentada bajo la higuera, me dijo: Señora Rogelia, su jardín ya no me necesita. Está vivo. Y usted también. Me miró con respeto, como si me estuviera despidiendo de un hijo que nunca tuve. ¿Y tú, muchacho? Le pregunté. ¿Qué vas a hacer ahora? Seguir mi camino. Hay otras casas, otras tierras que esperan manos. Pero esta ya tiene la suya bien firme. Lo abracé. Fue un abrazo breve, pero sincero, de esos que curan heridas antiguas. Y lo vi salir por el portón, llevándose consigo el rumor que nunca existió, pero que cambió mi vida. Desde entonces, cada tarde me siento en el patio a escuchar la fuente y a ver cómo los rosales se llenan de color. Y pienso que todo lo que viví, cada humillación, cada lágrima, cada palabra dura, me condujo a este momento de paz. Porque aprendí algo que quiero dejar escrito, como lección para quien lo escuche: no hay edad para defender la dignidad. No hay edad para exigir respeto. Y no hay hijo tan grande que pueda olvidar quien le dio la vida. La calma después de la tormenta no es resignación. Es victoria. Es la certeza de que la tierra, cuando se cuida con amor y firmeza, devuelve flores incluso a la más anciana de las manos. Así termina mi historia. La de una madre que no se dejó arrancar de su casa, que usó el veneno de los rumores como abono, y que vio florecer la justicia donde antes solo había dolor. Y mientras tenga aire en los pulmones y sombra bajo mi higuera, seguiré recordando que la verdadera fuerza de los viejos no está en sus huesos, sino en la memoria que cargan y en la voz que, cuando decide hablar, hace temblar hasta al más orgulloso.